Ya. ¿Cómo está el audio y la imagen? Ya está bien, compañero. Empezamos entonces, ¿no? Están agregándose los compañeros. Quedamos entonces en el siguiente subtítulo, ¿no? Coeficientes alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Definición. O sea, estamos hablando del transistor bipolar, ¿no? Fría la mañana, ¿no? Caramba, che. Me pegaron las sábanas, che. Bajó a 7 a la... Ahorita ha debido subir un poquito, ¿no? Ah, entonces, con razón se me pegaron las colchas, no las sábanas. Está frío, está frío. Tengo que ponerme un térmico, porque estoy al aire libre acá, ¿no? No es un suite tipo peludo. No, seguro que sí, va a subir. Incluso me comenta, va a subir a 35 estos días, digamos, 35 grados. Pero ya en julio otra vez va a bajar bruscamente, ¿no? Porque ya le toca también, ¿no? Así es. Abrigarse nomás, jóvenes. Y lo peor es que uno se resfría y ya dice que es COVID, ¿no? Por eso hay 1000 casos otra vez en Bolivia, ¿no? Eso es resfrío lo que tiene la gente, nada más. No, porque, claro, dicen que hay 20 entubados, ¿no? Eso no están metiendo miedo para seguir controlando, ¿no? Están en esa estrategia del miedo, ¿no? Bueno, ¿qué no se dice, no? ¿Qué no se habla, ¿no? Acerca de la pandemia. Pero ya nuestros doctores saben curarla, ¿no? Solamente hay que identificarla en su etapa inicial y ya los doctores saben. El que se puso más grave porque se descuidó, no se cuidó, se descuidó y dejó pasar. A veces creemos que somos inmortales. Bueno, en fin, la juventud es inmortal, ¿no? Porque que yo sepa, la juventud no pasa nada, digamos. Además, ahorita el coeficiente de mortandad, decimos, ¿no? Del COVID es 1%. Entonces no hay razón para que esto sea una pandemia. No hay razón para que estemos confinados en casa, ¿no? O por usar barbijo. Bueno, es mi criterio, ¿no? Ya. Veamos entonces los coeficientes, ¿no? Alfa y beta. Diremos que son coeficientes fundamentales, son coeficientes primarios, ¿no? Que caracterizan, decimos, ¿no? La calidad, decimos, el rendimiento de los transistores. Y se mantiene constante, ¿no? Independiente, decimos, ¿no? De la conexión o del circuito o la aplicación, decimos, ¿no? al transistor. Independiente de su aplicación o su conexión, decimos, ¿no? Del transistor. De nuevo, otra vez. Diremos que son, digamos, ¿no? Parámetros primarios, alfa y beta, fundamentales, ¿no? Por cuanto caracterizan, digamos, la calidad, el rendimiento de los transistores, decimos, bipolares. Y son constantes, ¿no? Son parámetros constantes, ¿no? Primarios, parámetros coeficientes primarios, ¿no? Constante por cuanto se mantiene, ¿no? En su valor, decimos, ¿no? De manera constante, ¿no? Independiente de la conexión, decimos, ¿no? Del transistor. Base común, emisor común, régimen activo, régimen de saturación, decimos, ¿no?
se mantiene, decimos, uno constante estos parámetros, ¿no? Parámetros, por eso se llama también parámetros fundamentales, parámetros primarios. Por ejemplo, ¿no? Alfa es el coeficiente de transmisión del emisor, de la corriente del emisor. Alfa, ¿no? Coeficiente de transmisión de la corriente del emisor. Su rango será, ¿no?, de valor 0,950 a 0,990. Así es su rango de valor. Si mientras más cercano es a 1, significa, decimos, ¿no?, que su transmisión es perfecta, decimos. El otro coeficiente beta, ¿no? Beta. Coeficiente de transmisión de la corriente de la base. La base, beta. Y depende de alfa, ¿no? Es, mientras alfa más cercano a 1, beta crece mucho más. Decenas, centenas de veces el coeficiente de transmisión de la corriente de la base. No olvidemos que la corriente de la base es la corriente en el circuito de entrada, donde se controla al circuito de salida, ¿no? Eso significa entonces, ¿no?, que mientras más pequeña es la corriente de la base, ¿no?, mayor es ese control del circuito de entrada, del circuito de salida. Ahora, alfa depende, ¿no? Obviamente va a depender, ¿no?, de lo que habíamos hablado, decimos, ¿no?, de las dimensiones, decimos, ¿no?, de la capa de transición, decimos, de la base. Mientras más delgada la película, decimos, y mientras menos, decimos, ¿no?, los electrones que se inyectan a la base se recombinen, decimos, ¿no?, en la base, mejor calidad de funcionamiento, mejor rendimiento, decimos, del transistor. Pero por esa razón que en la base, decimos, ¿no?, aparte de ser una película delgada, la concentración en un transistor NPN, la concentración de partículas portadoras de cargas positivas, o sea, los huecos, es mucho menor. Entonces, para obtener, decimos, ¿no?, valores óptimos, decimos, al coeficiente de transmisión. Ya veamos entonces a qué nos estamos refiriendo y trabajamos en un diagrama, decimos, funcional, decimos, del transistor. Veamos.
Ahí está, ¿no? N, P, E. Ahí. Ya, diremos entonces que en la relación de todas las corrientes del transistor, lo definimos como corriente bajo control, todas aquellas que pasan, decimos, ¿no?, por la capa de transición del emisor. Porque sabemos, ¿no?, que con la tensión, decimos, ¿no?, la capa de transición de emisores, la tensión, decimos, de entrada, se controla, decimos, ¿no?, el ancho, o se disminuye el ancho, decimos, ¿no?, por la barrera potencial de la capa de transición del emisor. Y con la tensión, decimos, ¿no?, en la capa de transición, decimos, del colector, también, decimos, se controla, decimos, ¿no?, la amplitud, decimos, ¿no?, o la disminución, decimos, ¿no?, de esa amplitud de la capa de transición, decimos, del colector. Ya podemos también indicar que está en el régimen activo, o sea, polaridad indirecta, ¿no?, a la capa de transición del colector, y polaridad directa a la capa de transición del emisor. Entonces las corrientes que pasan por la capa de transición del emisor están bajo control, y las corrientes que no pasan por esa capa de transición están fuera de control. Claro, ¿no? Está clarísimo eso. Entonces empezamos indicando que, de acuerdo, si es una conexión, decimos, ¿no?, el régimen, decimos, ¿no?, activo de la capa de transición del conector, indirecta, ¿no?, por la vía directa, y acá directa e indirecta. Entonces, en los conductores tengo la intensidad del emisor. Tengo la intensidad del conector. Entonces diremos, ¿no?, de que la corriente, a ver, de que la corriente del emisor es la que se controla con la tensión en la capa de transición del emisor. Pero hasta el colector llega solamente una corriente menor, ¿no?, la cual se puede llamar, ¿no?, en el interior ya del transistor, ¿no?, corriente del colector bajo control. Porque una cierta parte, decimos, ¿no?, de esa corriente del emisor se recombina en la base. Se recombina, decimos, ¿no?, en la base. Entonces esa corriente interna, ¿sí?, sería intensidad, ¿no?, del colector, así, un colector bajo control. Vamos a borrar algo más. ¿Por qué bajo control? Porque pasa, ¿no?, pasa por la capa de transición del emisor. Y colector bajo control. Intensidad
ocurre intensidad, una vez, ¿no? Corriente del colector bajo control. Y como habíamos indicado que no llega el 100% de los electrones del emisor hacia el colector, porque una cierta parte de electrones se recombina en la base. Al recombinarse la base, entonces surge, ¿no?, una intensidad, una intensidad de la base, bajo control, por cuanto esos electrones pasan por la capa de transición del emisor. Si se recombina, decimos, ¿no?, a una partícula que no es fundamental en la base, decimos, ¿no? Desaparecen aquí los huecos y para compensar ese, ¿no?, esos huecos que han sido, decimos, que se han utilizado para su correspondiente recombinación, entonces, ¿no?, para compensar esa recombinación, entonces salen electrones, ¿no?, de la base en dirección hacia el borde, decimos, de la base. Y por lo tanto, entonces, en la base tenemos una corriente de la base es bajo control. Intensidad de la base bajo control. Intensidad de la base ¿sí?, bajo control. Intensidad de la base ¿sí?, bajo control. Corriente de la base bajo control. Pero no olvidemos que hay una corriente inicial, decimos, del colector, ¿no?, cuando está en polaridad indirecta, ¿no?, y es pequeña, ¿no?, niveles de microamperios, ¿no?, y está fuera de control porque no pasa, decimos, ¿no?, por la capa de transición, decimos, ¿no?, del emisor. Así. Así. Intensidad, decimos, del colector inicial. Corriente del colector y se sucede corriente inicial del colector fuera de control, porque aquí se controla, decimos, ¿no?, las correspondientes, decimos, ¿no?, corrientes, obviamente con las tensiones, ¿no?, tanto en la capa de transición del colector, así como la capa de transición, decimos, ¿no?, del emisor. Entonces esas son las relaciones que tenemos o las intensidades que surgen. Obviamente que la intensidad del colector inicial es la Drake, ¿no? La intensidad, decimos, del emisor inicialmente es difusión, se convierte en Drake, ¿no?, porque es absorbida por el colector y su misión es el de extraer, decimos, ¿no?, partículas, ¿no?, que sean, decimos, obviamente, ¿no?, a la base secundaria, ¿no? La misión, decimos, entonces, del emisor es el de inyectar, decimos, partículas portadoras de carga, en este caso, decimos, electrones, hacia la base, ¿no? Y la base es la que retiene transitoriamente, ¿no?, esas partículas para que sean extraídas por el colector. Pero no todas son extraídas, ¿no? Algunas se recombinan. Por eso que para un normal funcionamiento, decimos, ¿no?, del transitor, ¿no?, la capa, decimos, ¿no?, es decir, la base, ¿no?, la región de la base tiene que ser una película delgada
y con poca concentración, decimos, ¿no? de huecos. Y sabemos de qué, decimos. Entonces, las amplitudes de la capa de transición del emisor, así como la capa de transición, decimos, del conector, dependen de las tensiones que se aplican. Y puede suceder, como es una película de regada, decimos, la base, puede ser, decimos, que se intercepten, decimos, ¿no? Esas capas de transiciones y desaparezca la base, ¿no? Entonces, en ese aspecto, decimos, ¿no? Que se llama el fenómeno del pinchazo, el transistor deja de funcionar normalmente. Ahí, ¿no? Normalmente. Entonces, el efecto de inyectar del emisor, decimos, ¿no? Partículas, decimos, a la base, se denomina simplemente, ¿no? Acumulación de partículas. Y la extracción del colector, decimos, ¿no? Donde disminuyen las partículas, decimos, los electrones, decimos, la base, se llama simplemente, ¿no? La dispersión, decimos, electrones. Acumulación y dispersión. El emisor acumula en la base y el colector la dispersa, ¿no? Porque las extrae. Pero cierta cantidad se recombina. Por eso que surge la intensidad, decimos, ¿no? De la base, que también será bajo control porque pasa, decimos, ¿no? Por la capa de transición del mismo. Ya, a ver, de acuerdo a la gráfica, ¿todo claro? Antes de seguir. Sí, ingeniero. Ya, seguimos entonces, ¿no? Puedo borrar acá, esto voy a borrar así, ¿no? Porque ya, esto es simplemente las denominaciones de las diferentes intensidades, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a establecer la relación entre las corrientes del transistor. Decimos que la corriente del emisor se controla, ¿no? Con la tensión en la capa de transición del emisor. Pero hasta el colector solamente, ¿no? Llega una corriente menor, decimos, ¿no? La cual se puede llamar corriente del colector bajo control. Esta. Corriente del colector bajo control. ¿No? Porque una parte, ¿no? de los electrones que son inyectados a la base se recombinan. Por eso. Entonces, la siguiente relación. Que la intensidad, decimos, del colector, decimos, intensidad del colector, intensidad del colector bajo control es igual a alfa por la intensidad del emisor. Partimos de esa relación. Eso está claro, ¿no es cierto? Donde alfa, obviamente, ¿no? Es un parámetro, decimos, ¿no? Fundamental, primario, constante, y que determina la calidad, decimos, ¿no? De transistor y su rendimiento. Donde alfa, ¿no? Tiene que ser entre el rango de 0,950 a 0,99. Ya. Por lo tanto, dice, mientras más débil sea la recombinación, decimos, ¿no? De las partículas en la base, entonces, decimos, ¿no? Alfa más cercano será a 1, ¿no? Claro, a 1. Dice, aparte de eso, a través de la capa de transición del colector, ¿no? También decimos, ¿no? Capa de transición, decimos, ¿no? Del colector. Pasa también una corriente pequeña, ¿no? En los niveles de unidades de microampere, que no es controlada, ¿no? En realidad es la corriente indirecta, ¿no? Inicial.
que se llama, decimos, ¿no?, corriente inicial del colector. Corriente inicial del colector. No está bajo control porque no pasa por, no pasa por la capa de transición, decimos, ¿no?, del emisor, ¿cierto? Entonces, decimos, ¿no?, el total, decimos, de la intensidad, decimos, ¿no?, del colector será igual a esto. Es la sumatoria de ambos, ¿no? Entonces, intensidad, entonces, el colector será igual a alfa multiplicado por la corriente, decimos, ¿no?, del emisor, más esta intensidad, la corriente del colector inicial. Claro, ahora, ¿no? Sí. Ahora, transformamos esa expresión, ¿no?, para poder expresar la dependencia de la intensidad del colector con respecto a la base, ¿no? Porque está la dependencia de la intensidad del colector con respecto, decimos, al emisor. Ahora, con respecto a la base, queremos llegar a determinar la relación que existe entre la corriente del colector con la corriente, decimos, ¿no?, de la base. La intensidad del colector con la corriente de la base. Y es obviamente, decimos, ¿no?, reemplazando, decimos, ¿no?, la intensidad del emisor, ¿no?, de acuerdo, decimos, ¿no?, a las leyes de Kirchhoff, decimos, ¿no?, como que la intensidad del emisor será igual a la suma de la intensidad del colector más la intensidad de la base, ¿no? Así. La intensidad del colector será igual a alfa, que multiplica, ¿no?, a la intensidad, decimos, de la base más la intensidad, decimos, del colector más la intensidad inicial del colector. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Decimos, ¿no?, para encontrar la relación, decimos, ¿no?, que existe entre la intensidad del colector y la intensidad de la base. Bueno, de ahí despejamos la intensidad, decimos, del colector, ¿no? Despejamos la intensidad del colector. Ya veamos. De que nada, ¿no? Algo para la garganta, che. Ya me trajeron mi tecito. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿No hay problema? Ya, ¿no? Entonces despejamos la intensidad del colector. ¿Qué multiplicamos? Después pasa al otro lado, ¿no? Tendríamos intensidad. Bueno, la intensidad del colector es igual a alfa por intensidad, decimos, ¿no?, de la base más alfa por intensidad del colector más intensidad del colector inicial, ¿no? Entonces esto pasamos al otro lado, ¿no? Pasamos al otro lado. Lo que nos interesa, intensidad del colector menos intensidad alfa, intensidad del colector, acá queda simplemente, ¿no?, alfa por intensidad de la base más intensidad del colector inicial. Tendríamos entonces intensidad, decimos, ¿no?, del colector, que multiplican a 1 menos alfa, ¿no?, es igual a alfa intensidad de base más intensidad del colector inicial. Damos mucha vuelta acá, ¿no? Una vez. Entonces la intensidad del colector será igual a alfa sobre 1 menos alfa por la intensidad, decimos, de la base más la intensidad del colector inicial. Vamos allá arriba. ¿Ves? Ya se pasó. Acá arriba.
Digamos entonces la siguiente relación, ¿no? Donde pero faltó, ¿no? Faltó. Intensidad del colector inicial. Todo sobre 1 menos alfa. Ya, entonces a este coeficiente se va de alfa sobre 1 menos alfa es el coeficiente beta. Tal así entonces que finalmente queda la fórmula intensidad del conector será igual, ¿no?, a beta intensidad, decimos, de la base más, y a esta expresión la vamos a denominar ya, ¿no? Porque si esta es la intensidad del colector inicial, esta expresión ya será, ¿no?, la intensidad, ¿no? Ya, ¿no? Porque esa intensidad inicialmente pasaba solamente por la capa de transición, decimos, del colector. A ver, intensidad, decimos, ¿no?, emisor, colector inicial. ¿Sí? Intensidad, ya es una intensidad global que pasa por las tres regiones. Intensidad, colector, emisor, inicial. Y es, decimos, ¿no?, esa intensidad, bueno, esta es así. Y digamos entonces que intensidad del colector emisor inicial será, decimos, ¿no?, intensidad del colector inicial, ¿sí?, intensidad del colector inicial sobre 1 menos alfa. 1 menos alfa. A esto vamos a denominar intensidad de filtración total, ¿no? Intensidad, corriente de filtración total. Vamos a ver la importancia que tiene ese parámetro, ¿no?, para considerar, ¿no?, un normal rendimiento de ese modelo transitorio. Vamos a ver. El beta sabemos que es el coeficiente de transmisión de la base, ¿no? Coeficiente de transmisión de la base. Y esa corriente, decimos, ¿no?, del circuito de bajo que controla el circuito de salida, ¿no? El circuito, decimos, ¿no?, de entrada, ¿no?, el cual a través de la tensión, decimos, ¿no?, a la capa de transición del emisor, ¿no?, controla, ¿no?, la intensidad del emisor, que a su vez es la intensidad del colector, ¿no?, en magnitud dependiendo del coeficiente, decimos, alfa. Ahora sería bueno, ¿no?, que verifiquemos, decimos, ¿no?, en los rangos, decimos, ¿no?, de, teniendo la fórmula, decimos, ¿no?, de beta, ¿no?, dados alfa igual a 0.95, 0, hallar beta, ¿no?, punto. Pero alfa, o sea, 0.990, hallar beta también, ¿no? A ver, ¿cuál será el valor de beta en ambos casos? Calculen, compañeros. En ambos casos calculen, por favor. ¿Cuál es el valor de signo? Y se va, obviamente, ahí a determinar el por qué el interés de hacer que alfa sea cercano a 1.
¿Cuánto salió beta? Para alfa 0.95. ¿Están calculando, jóvenes? ¿Cuánto salió alfa? Beta, me he dicho, el valor de alfa 0.95. 0.95 menos 0.05, ¿no? Es con la de arriba, ¿no, Inge? Alfa sobre 1 menos alfa. Claro, esta es la forma. Esta es la forma que tienen que aplicar. Esa es la forma. 19 me sale. 19, ¿no? 19, claro. Entonces quiere decir que la corriente, decimos, ¿no? El colector es 19 veces más grande que la corriente de la base. Entonces hay una amplificación, ¿no? Una corriente, decimos, ¿no? En la base, ya en el colector, como corriente colector, su ganancia es 19 veces, ¿no? 19. Y eso con alfa 0.95. Ahora con alfa 0.99 puede ser mucho más, ¿no? Porque está cercano, ¿no? Es 99. 99 veces. Ahí entonces la importancia del parámetro alfa, ¿no? Del cual depende el parámetro. Ahora decimos, ¿no? Nos interesa, decimos, ¿no? De establecer y determinar la función, decimos, ¿no? De la corriente de filtración total. Esa es la que nos interesa. La corriente de filtración, decimos, ¿no? Total. Ya. ¿Pueden copiar, jóvenes? Eso es importantísimo porque esa corriente pasa, ¿no? Por las tres regiones. Y obviamente decimos, ¿no? Si cortamos para establecer y determinar eso, su correspondiente, decimos, ¿no? Importancia, ¿no? Puedo definirlo de las siguientes formas. Esa componente, decimos, ¿no? De filtración, decimos, total, decimos, ¿no? Si cortamos, si abrimos el circuito a la base, entonces la intensidad del colector es igual a esa intensidad, ¿no? En este caso, ¿no? Si antes era esa componente corriente de filtración total, era microampero, ahora decimos, ¿no? Esa corriente sube a valores, decimos, ¿no? De miliamperos, ¿no? Eso entonces es lo que se refiere, decimos, ¿no? A ese valor, ese que es importante, ¿no? Por cuanto con un crecimiento, decimos, ¿no? De la intensidad, decimos, el colector bajo control, decimos, ¿no? Al pasar, decimos, ¿no? Por la capa de transición, decimos, el colector, debido al sobrecalentamiento, entonces disminuye, decimos, ¿no? Su tensión. Entonces hay una redistribución, ¿no? de la fuente, ¿no? De fuerza electromotriz, el circuito de salida, ¿no? Al bajar la resistencia acá, ¿no? ¿Eso qué significa? Si baja la resistencia acá, entonces por la retroalimentación, decimos, ¿no? Esa tensión, decimos, ¿no? Que ha dejado de percibir esa resistencia al bajar,
va a ser para la capa de transición del emisor. Va a bajar su barrera de potencial y va a aumentar, decimos, la intensidad del emisor. Y eso va a ser de manera escalonada, ¿no? Que puede, decimos, ¿no? Si no se toma las medidas necesarias, decimos, puede destruir el transistor. Es importante, decimos, ¿no? El rol, decimos, de esta componente, decimos, ¿no? Que la vamos a analizar ya, es decir, de manera, digamos, ya matemática, ¿no? En la siguiente clase. Sería entonces hasta el viernes, jóvenes, ¿ya? Hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ya, Hasta luego, ingeniero. ya, cambio fuera. Hasta luego, ingeniero.